Buenas noches a todos. Voy a ser breve, voy a respetar el tiempo, 10 minutos, son 10 minutos, bien. El reloj es igual en todo el mundo, ¿cierto? ¿Entiende lo que yo falo, no? Sí, más o menos, voy a hacer portuñol. Bueno. No, pero por todo. Bueno, mi nombre es Mauricio Krebs, soy profesor de educación física de la ciudad de Temuco, Chile, y estudiante doctorante de un programa de ciencias de la motricidad humana. Bien, quiero agradecer la invitación, profesor, quiero agradecer también la palestra de José, al profesor Sergio y a todos los invitados, ¿bien? A todos los que están aquí. Existen algunos autores que falan, por ejemplo, como Skinner, Popper, John Locke, Steinhaus. ¿Conocen vos algún autor de eso? ¿Sí? ¿No? ¿A todos? Bien. ¿Cierto? Dicen que, ellos falan que sin reflexión no puede existir crecimiento del currículum o de la profesión, en este caso docente. Todos acá estamos de una u otra forma ligados a los procesos educativos. ¿No? Es por eso de que es importante y por eso decir que deberíamos tener conocimiento de cuál es la concepción o el fundamento epistemológico de lo que es la educación. ¿Bien? Es bastante complejo, sin duda, pero necesitamos, para hacer cualquier situación práctica, aclarar los conceptos. Bien, aclarar conceptos para cualquier situación práctica. Mas siempre se fala de que el profesor de educación física no tiene conocimiento, que solamente actúa en la situación práctica, hacer por hacer. Bien. Entonces, vamos a pretender asumir desde la concepción epistémica de Berresil que es lo que es educación. Y sin duda que es eminentemente práctico, como ahí está escrito, porque se hace en el hacer cotidiano. Ustedes tienen que entender que el acto educativo es formal y no formal. Bien, formal y no formal. Bien. Es de la sociedad porque surge espontáneamente de la misma y representa la misma sociedad. Bien. E histórica y políticamente en conjunto. Cualquier situación política, ¿cierto?, cambia la historia y por lo tanto cambia los procesos educativos. Bien. Sin duda que como educadores tenemos que pretender poder atender a lo que estaba ahí la niña. Sin duda que no es posible comprometerse con ninguna concepción, pero lo que sí podemos nosotros hablar y definir que la educación es un proceso de transformación. La educación no es equidad, la educación no es libertad, la educación es selectiva, la educación es discriminadora. ¿Ustedes sabían eso? Mas a lo menos en mi país existen procesos de selección para educarse. Existe educación particular y municipal. La educación no es para todos, lamentablemente. Entonces, cuando falamos a nivel latinoamericano, educación y equidad, difícil. Mas es una concepción personal. Bueno, ¿qué ocurre en Chile? En Chile, los profesores de educación física, o al inicio de la República de Chile, cuando se crea, o a partir de los años 1900, existió una escasez de profesor de educación física, ¿ven?, en la intervención educativa. Pero actualmente, hoy día estamos sobrepoblados de especialistas. Se preguntarán por qué. Tiene que ver con la mutación de los modelos económicos en los países. Ustedes han escuchado hoy día de la situación grave que ocurre en Chile con el sistema educacional universitario. ¿Han visto las noticias? La revolución de los pingüinos, la revolución universitaria, tiene que ver con eso. Bien, con un sistema imperante, probablemente capitalista, bien, que ha hecho que pasemos del déficit, en este caso, a una superpoblación. O sea, poco estudiante, poco alumno, bien, y mucho especialista. Y sin duda que trae problemas
en el tema de encontrar, en este caso, trabajo. Bien, el currículum de educación física se expresa o se evoluciona desde los procesos, ¿cierto?, como dice, del militarismo, que son las corrientes que hemos tenido a nivel latinoamericano, que han intervenido en los campos de la educación física, hasta posesionarse hoy día, como bien dice ahí, el actual currículum que tiene que ver, ¿cierto?, con las capacidades físicas, concepción de hábitos de vida saludable, la comprensión de la actividad física y el deporte. Bien, actividad física. Mas yo pienso, al contrario que algunos, que todos hacemos actividad física. Desde la concepción de que la actividad física es cualquier movimiento que contiene un gasto energético, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, las crianzas de 0 a 6 años sí hacen actividad física. El adulto mayor sí hace actividad física. Lo que no hace es ejercicio físico. Y el ejercicio físico se prescribe. ¿Y quién es el especialista que prescribe el ejercicio físico? El profesor de educación física o el licenciado en actividad física. Actividad de física todo el mundo hace, ¿cierto? Entonces, para cualquier actividad práctica, profesores, hay que aclarar los conceptos, siempre. Bueno, en Chile, mira, usted puede leer ahí, el 22% de la población chilena es obesa. El 38% presenta sobrepeso. ¿Ven? Vayan imaginando y extrapolándose la escala del IMC, ¿cierto? IMC. También el 18% de los escolares chilenos son obesos. La situación epidemiológica en Chile hoy día es difícil. ¿Ustedes saben quién, y después se lo voy a demostrar, a quién se le adjudica la culpa de esta situación? ¿A quiénes se imaginan ustedes? Al profesor de educación física. Yo pienso de que es una situación multivariable o multifactorial, ¿cierto? Si hablamos de que la alimentación y el ejercicio es un acto educativo, no podemos definir lo que es educación, por lo tanto también es multivariable. Intervendrán los padres, el medio, el contexto, etc. Eso se lo falé a un médico. Él me dijo que no era responsable. Mas entonces yo le pregunté, ¿y usted por qué prescribe educación o por qué prescribe ejercicio físico? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Que para poder falar desde el campo de la salud con un médico, hay que no solamente aclarar los conceptos y tener la acción práctica, sino que tener mucho más conceptos para estar a nivel de poder conversar con un equipo de salud, o con un psicólogo, o con un ingeniero, mientras nosotros no mejoremos aquellos, siempre vamos a ser mal mirados. Siempre. Bien. Actualmente la educación física, a lo menos en Chile, se encuentra integrada al currículum nacional. Bien. Y existe una unidad de medición única a nivel sudamericana. No estoy falando si es buena, si es mejor o es peor. Es única, solamente diferente. Nada más que eso, ¿bien? Que es el CIMSE, ¿bien? El CIMSE mide la calidad de la educación en Chile. Es una prueba estandarizada, ¿cierto?, que se hace en el sistema educativo chileno y ha sido incluido educación física. Mas, yo pregunto o cuestiono para vocês, ¿cómo podría crear una prueba estandarizada para medir educación física? ¿Será fácil o será complejo? Hablamos de integración, actividad física, ejercicio, mas un individuo se compone de la parte biopsicosocial. En la clase de educación física, ¿cómo voy a cuestionar o a medir la parte social? ¿O cómo voy a medir en una prueba estandarizada la parte bio? Es complejo, muy complejo. Pero hemos hecho el primer intento. Bien, ¿cuál es el propósito? ¿Cierto? Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los desempeños de los estudiantes. En este caso, de la estudiante
que está en el área de la educación física o en el currículum de educación física. Bueno, acá algunas pruebas. Mira, ¿qué mide? Abdominales, test de naveta, sentado, salto pie juntos, IMC. Ahora pregunto para vosotros, desde el acto educativo de biopsicosocial, ¿qué está midiendo eso? Desde el biopsicosocial, solamente mide la parte de aptitudes que corresponden a la parte biológica, ¿cierto? ¿Y qué pasa con aquella crianza o con aquel joven? Si nosotros bien sabemos de que la obesidad tiene un componente genético y no puede rendir, ¿queda mal evaluado? ¿Maestro no puede hacer clase de educación física? Puede ser traumático, sin duda. Mira, salieron los testes, los resultados de los testes. ¿Qué dice ahí? Que el 40% de los estudiantes chilenos, ¿no?, está excedido de peso. Traumático. ¿Culpa? Profesor de educación física. Solo 1 de cada 10 tiene una condición física adecuada. ¿Cuál es una condición física adecuada? Tener un IMC normal, ¿cierto? Tener un buen parámetro de consumo de oxígeno, ¿cierto? Y cumplir con las pruebas o los estándares de fuerza, flexibilidad mínimo. Y de potencia abdominal. ¿Qué ocurre? ¿Es lo mismo medir que evaluar? Os pregunto para usted, no es lo mismo. Ahí estoy midiendo, pero los resultados finales estoy entregando en proceso de evaluación. No coincide. No concorda. ¿No? Ahí va la pregunta, ¿cuáles son los baremos? ¿Bien? ¿Cuáles son los baremos que se comparan con los resultados obtenidos? Que concluyen que 1 de cada 10. Bueno, el examen también reveló que la obesidad infantil es más alta, mira, en los grupos socioeconómicos bajos, y que las mujeres no alcanzan ningún estándar internacional. Situación grave. Mientras que los hombres solo alcanzan la mitad. Tambón está también está no está muy mejorado. Mira, ¿qué dice el gobierno sobre esto? Ante estos resultados, el Ministerio de Educación presentó y destacó, bien, y hoy dice, mira, que el 50% de las clases de educación física no se efectúan. Y que y de los 90 minutos que los niños tienen, solamente se mueven, solo 20 minutos se mueven. Es multifactorial el problema de obesidad y de condición, no solamente nuestro. Mira, el CIMSE no incluye la evaluación de la clase, solo se infiere a través de los resultados. Y mira lo que ha dicho. Solo infiere y lo declara. Es grave. ¿Qué ocurre? Que en mi país ningún profesor de educación física todavía ha dicho algo sobre esto. Vemos pocos académicos que estamos hablando, ¿no?, entre esos el profesor Carlos Salazar y otros más, a las entidades gubernamentales, que no está bien lo que ellos están declarando. Bueno, acá algunas soluciones concretas. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología a los Alimentos, bien, etcétera, etcétera. Y modificación, en este caso del menú para el año 2012, etcétera. Se ha instaurado una campaña que se llama Elige Vivir Sano, que es promocional, no preventiva. Para mejorar eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Promoción o prevención? Prevención, ¿cierto? Promoción a través de un flyer, a través de una corrida, a través de una vuelta ciclística en Chile, a través de una maratón Adidas, 10K, 5K. Promoción. La prevención conlleva de la mano el acto educativo. Y para educar hay que aclarar los conceptos. Siempre. Bueno, ¿dónde se puede realizar el cambio? En la formación inicial docente,
en las universidades. Es ahí donde se forma el profesor de educación física, donde yo puedo realizar el cambio. Cambio tendrá que ver con o donde podemos hacer la revolución, eu falo. ¿Bien? Todos somos revolucionarios, ¿sabían? Desde la composición biológica, que estamos en un constante estado de cambio, todos somos revolucionarios. En cada uno de ustedes, como eu falo a mis estudiantes, existe un Che Guevara, aunque no le guste, ¿no? Y viene bien con el tema latinoamericano también, ¿cierto? De Mercosur, puede ser. Bueno, la intervención sin duda que tendrá que ver en las casas de estudio ahora, en estas áreas, el escolar, el de salud, bien, el del de rendimiento deportivo, en el de recreación, donde aparece esa crianza bonita que es mi filo, ¿bien? Que es mi hijo, ¿bien? Pero hoy día la formación inicial docente en Chile ha tomado dos rumbos. Uno que es por el currículum normal y la formación por competencias. Señores, en Europa, como hablaba la profesora de Portugal, frente al tema de transferibilidad, ¿cierto? Se creó el sistema de formación por competencias. Lo conozco bien. Tengo un postítulo en aquello, ¿no? Mi tesis doctoral encamina para allá también, por competencias. Más pienso que en Chile, por la declaración de la Convención de Bolonia o en Latinoamérica, vamos a tener que realizar este tema de transferibilidad de horas, ¿cierto? O de poder calificar títulos en un país y otro. Más no lo veo muy difícil. Creo que puede ser, ¿no? Respetando las concepciones de cada uno de los países, ¿cierto? Integración lleva más, la palabra integración es más que un concepto solamente, como ustedes hablaban del tema económico. Representa muchas cosas más allá. ¿Bien? Eso. Yo agradecerles por la hora. Me pasé en 1 minuto. ¿Bien? Y agradecer la invitación, profesor Sergio, profesor Carlos, al amigo de Bolivia y el profesor también. Muito obrigado. ¿Bien?